Buenas tardes, amigos, estamos de nuevo con vosotros en nuestro espacio dedicado a nuestra historia, a nuestra tierra, a nuestras raíces. Y como ha sido muy interesante y ha gustado mucho, vamos a continuar hablando de los malagueños que emigraron a las Américas y nuestros vecinos del Valle del Guadalhorce, como ya conocéis, con Miguel Alba, un especialista en la materia, un investigador buenísimo. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. De nuevo juntos. ¿Otra vez estamos aquí? Nos quedaron algunas dudas. Por ejemplo, en el último programa que hablamos de todo el trayecto, todo el recorrido, por qué los malagueños se iban, quiénes los llamaban, pero ¿qué compañías eran las que los llamaban? ¿Con qué motivo? ¿Qué les ofrecían? Vamos a ver, la compañía era era el gobierno, no es más que una compañía, era el gobierno de Hawái. El gobierno que era americano. Que era el americano, o sea, el gobierno de Hawái, digamos, pertenecía a lo que es los Estados Unidos. Entonces resulta de que, bueno, los americanos le dicen, oye, aquí hay que buscar... Necesitaban mano de obra, como hemos dicho, blanca. Blanca. Entonces resulta de que lo que ellos van es a buscar esa mano de obra a donde había, que en este caso era Europa. Perdona, nos contaste en el último programa que había muchos asiáticos y ellos en su vocabulario llamaban blanquear el terreno. Sí, blanquear las plantaciones. Blanquear las plantaciones, ¿qué significaba? Que era quitar, o sea, ir quitando poco a poco todo lo que era amarillo, que eran los chinos y los japoneses. Para meter europeos. Porque tampoco querían, porque ellos antes también estuvieron en Puerto Rico, tampoco querían negros. Tenemos que ver que en aquellos tiempos eran una familia que no querían mezcolanza étnica ninguna. Entonces resulta de que ellos lo que querían era quitar todo lo que no fuera parecido o similar. También trajeron americanos, pero los americanos cuando vieron el nivel de trabajo, había que trabajar mucho. Y había que trabajar mucho en unas condiciones malísimas, no había sindicatos, porque los sindicatos en Estados Unidos eran unos sindicatos muy poderosos y que allí no existían. Entonces resulta que los americanos se fueron, alemanes también vinieron y se fueron. ¿Sí? O sea, vinieron rusos que trajeron unos pocos de rusos, iban vestidos, y cuando llegaron al puerto iban vestidos todavía con sus gabardinotas, venían con los gorros y tal, y allí cuando vieron el calor que hacía allí, tuvieron que quitarse todo aquello, ¿no? Pero aquello es muy curioso. Entonces, bueno, al final lo que quedan, bueno, pues son eso, muchos portugueses y españoles. También quisieron traer italianos, los italianos dijeron que no querían. Ellos querían los italianos también por el tema del vino, que también sabían cultivo del vino muy bien y tenían fama. Y fabricarlo. Y todo el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues traen a eso. Curiosamente, Hawái, antes de que James Cook, que fue el que aparece como el que los descubrió, 200 y pico años antes ya estábamos los españoles allí. Ah, sí, antes de que se descubriera oficialmente. Un malagueño. Un malagueño. Villalobos, ¿no? Ah, Villalobos, sí, hombre, claro. Entonces este señor, bueno, fue el de los que llegaron allí. Además, en el Museo Nacional de Inglaterra hay espadas y cascos de aquella época. ¿Y qué pasa? Pero perdón, lo único que pasa es que hay una cosa muy curiosa, de que la historia lo escriben los ingleses. Y los ingleses escriben la historia como les viene bien. Claro. No quiero meterme con nadie, pero es la historia. Es que es así, dice que derrotar la Armada Invencible. Bueno. Eso te quiero decir que ellos dijeron que son los primeros y yo en los libros míos vienen hablando personas que son ingleses y tal, diciendo que antes de James Cook estábamos los españoles allí, ¿no? Entonces un malagueño, un Villalobos, fue el que descubrió aquella tierra. Y Villalobos es un apellido que hay mucho por aquí. Muchísimo, aquí en Cártama tenemos unos cuantos. En Cártama, en Monda, hay muchos sitios que hay Villalobos. Sí, en nuestra zona hay muchos. Sí. Es que estos pueblos somos todos uno, nos vamos de un pueblo a otro. Una cosa que yo me he dado cuenta que es muy curioso es que la importancia de nosotros los españoles no nos damos importancia apenas. Y si tuviera, una vez que yo he estado estudiando esto, lo importante que ha sido nuestra armada y nuestros descubridores, teníamos medio mundo nuestro, sí, y descubierto por nosotros y los portugueses por otro lado. Sí, cierto. Y bueno, y eso no hemos apreciado. Yo me he dado cuenta de esto cuando yo he empezado a hablar de uno y de otro y encontré, oye, pero si esta isla también, las islas no sé cuánto, todo esto eran los españoles que habíamos pisado. La Hawái le llamaron la jardinera al principio, o sea, todo eso no se conoce mucho. ¿Por qué? Porque no está escrito, está muy escrito entre líneas. Porque realmente todo el mundo cuando dice James Cook, James Cook 1778, pues dos siglos antes había ya españoles. James Cook fue siguiendo los pasos de Villalobos. Porque además el mapa que yo tenía fue uno de los que robó a uno de los buques españoles. Ah, que sí, que se robó un buque español. O sea, que esta historia es apasionante, es apasionante. Qué poco nos valoramos nosotros mismos. Sí, es una pena, porque teníamos que darnos mucho más a valer porque somos gente, que aparte de una cosa, aparte de temas políticos, que ahí no voy a entrar ni mucho menos,
Pero bueno, nosotros digamos que no hemos mezclado con todo el mundo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los anglosajones eran mucho más suyo. Más suyos, no tenían sus guetos, su historia, y mientras que nosotros, bueno, pues nos hemos mezclado con morenos, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno. Y aparte hay un antiguo dicho que tú habrás escuchado y mucha gente conocerá, que dice: si oyes hablar más de Inglaterra, será un francés; si oyes hablar más de Francia, será un inglés; pero si oyes hablar más de España, será un español. Sí. Bueno, pues ya está. Bueno, ¿y cómo se transcurre el viaje en barco? Porque eran vapores, ¿verdad? Sí, ya. Vapores de alta tonelada. Ya era, por eso se llama, ellos eran SS, steamship en inglés, barco de vapor, que no hacía tanto tiempo que habían ya aparecido, ¿no? Tú tienes que ver que los barcos, el primer barco que salió de portugueses de Madeira a Hawái, se tiró más de 3 meses de viaje, porque era a vela. A vela. Hombre, claro. Los primeros fueron en 1778-79. 1879, 3 meses. 1800, sí, o sea, era vela, y entonces son 3 meses de barco por el Estrecho de Magallanes. Y no era precisamente de crucero. No, pues ahora hablaremos de eso, ¿no? Entonces resulta, lo que me has comentado del viaje, el viaje era el siguiente. El primero, que los barcos no eran barcos de digamos, de paseo, ni barcos para personas, sino eran barcos de carga. Barcos de carga donde el personal iba abajo. Había unos camarotes grandes, pero los camarotes lo que hacían eran, todo era diáfano. ¿Este puede ser? Ese era el Olteric, ese era este barco, ¿no? Ese, uno de ellos. Uno de ellos. Entonces resulta que este barco, lo que es, le hacían unos pequeños apaños para intentar que fueran algo más cómodos. Entonces las bodegas, que eran inmensas, lo que hacían era poner unas camas, unas literas en forma de U, con una mesita en medio. Una, otra. O sea, la intimidad era nula. Cero. Las mujeres por las noches ponían unas mantas, o por las mañanas cuando querían cambiarse o cambiar de ropa, unas mantas o algo, para evitar las miradas, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, eso también implicaba de que había matrimonios con soltero, con soltera. Entonces, bueno, era una historia muy complicada, ¿no? Hacinado y bueno, y muy comprometido. En este caso tenemos que ver que en el primer Lottery fueron solo españoles, pero en el segundo y en el tercero, en el cuarto y en el quinto, menos el sexto, todo demás iban portugueses y españoles mezclados. Tiro, puñalada por los caminos, porque además pasaba una cosa. En el Lottery que tenemos aquí, hubo una batalla que le llamaron del Ecuador, porque cuando pasa el Ecuador hace mucho calor. Entonces resulta de que, bueno, pasa 2 veces por ahí. Y cuando pasó la primera vez, por ejemplo, las mujeres de portuguesa y la española, bueno, hubo un asunto, no sé si se fue de falda o algún asunto extraño de este tipo. La cuestión es que se liaron, o sea, siempre se peleaban, pero era tirones de pelo, lo típico, al suelo, chillillo, pero aquello se fue engrandeciendo, y en este caso entraron los hombres. Bueno, pues ya cuando los hombres con las navajas y tal, claro. Entonces el capitán del barco tuvo que coger las pistolas y los suboficiales a pegar tiros allí a poner orden, y lo que hacían era, en la parte de arriba del barco, una nasa muy grande donde metían a los encarcelados. Y los dejaban 1 día, 2 días, 3 días allí a pleno, ¿no? Al sol, pero para que escarmentara. Del trópico. Entonces, bueno, te quiero decir, eso era una parte complicada, pero cuando salían los barcos, la mayoría de ellos, a los 7 o 8 días, como el agua iba media en bidones, se corrompía. Claro. 3 meses agua dulce en un bidón. Entonces se corrompía. Otra cosa, los servicios estaban en la parte de arriba del barco, que se subía por una escalerilla muy fina, donde no se podía, embarazadas, personas más mayores, y con los vaivenes del barco, pues bueno, accidentes y gente, hasta un chaval que se murió, se mató por tal, una embarazada en este barco que iba subiendo la escalerilla, tropezó con otro que venía para abajo, cayó y perdió el niño, y una de historias muy grande. Increíble. En los barcos, ¿cómo hacían? O sea, en estos barcos la mayoría de las veces en este barco hubo 58 niños muertos. En el Leópolis primero hubo 18 niños y 3 personas más adultas. ¿Por qué se morían estas familias? Porque resulta de que, como estaba en un barco de carga y estaba en la parte de abajo, donde no había respiradero, nada más que los ojos de buey, que cuando había mal tiempo se cerraban,
todo lo que en aquellos tiempos una gripe o cualquier cosa, eso era volaba. Sarampión, ¿no? Eso volaba. Aquello tenía que ser... Cuando venían los médicos, las mujeres escondían a los niños y le decían que no, porque para lo siguiente, sabían que si se lo llevaban ya no lo veían más, porque arriba era peor todavía que abajo, porque estaban todos los contaminados, digamos, a todos los niños los apartaban. Madre mía. ¿Qué pasa? Que sabían que como se llevaran al niño era raro que lo volvían a ver, entonces no lo escondían, cuando venía el médico no veían al niño y a volar. Esto tenía una historia también, que es cómo se enterraban a los niños o a la gente cuando morían. Bueno, pues por las noches lo que hacían era una tabla grande y en un saco de patata o algo, pues ahí tiraban. En uno de los barcos, una mujer con el ataque de nervios de ver a su hijo, lo cogió y cayeron los dos. En mitad del océano. Eso tiene... Bueno, es dramático, ¿eh? Pues fíjate, cuando van llegando, si es dramático, cuando llegan al Cabo de Hornos, en la parte del Estrecho de Magallanes, el único sitio donde paraban, la mayoría era en Punta Arenas. Allí era en Chile. Entonces resulta que allí es donde, digamos, bueno, pues agua cambiaban, tal, ¿no? Avituallamiento. Hubo más de un barco que, como cuando los barcos tenían ya, o sea, había una enfermedad que se había expandido. Estaban infectados. Bandera amarilla y no paraban. En uno de los barcos, desesperados que estaban unos pocos de hombres que estaban en el barco, bueno, pues viendo que no paraban, se tiraron para llegar a la costa, porque no pararon ni en Punta Arenas, ya enderezaron el Pacífico, Atlántico-Pacífico, ¿no? Y se tiraron al agua, en agua helada. Tenemos que ver que la mayoría de los barcos cuando pasan por el estrecho de Magallanes, aquella zona ahí entre hielo, frío, ahí aquello es una barbaridad. La zona para cada entonces, claro, allí es donde también se cogían pues muchos catarros que al final acababan en pulmonía y morían a esas temperaturas, era un shock térmico. Entonces te digo, concretamente en el Leópolis hay una cosa muy curiosa, que es cuando llegaron a Punta Arenas, dice que una noche llegaron unas barquichuelas y empezaron a llamarlos a los de arriba, hablan en español lógicamente, no en chileno. Bajaros, que aquí os vamos a dar aquí trabajo, que aquí hay mucho trabajo. Y se bajaron, eso lo cuenta un señor en un libro que escribió sobre el viaje de Coín, y por la cuerda, el cabo gordo, por ahí sí. Bajaron, jóvenes, bajaron algunos y se quedaron, ¿vale? Cuando llegaron a Hawái, al tiempo, recibieron cartas, algunos hawaianos, o sea, estas familias que se fueron, de estos que se quedaron en Chile diciendo que ya eran ricos, que habían hecho fortuna allí, allí, ¿no? Bueno, pues te digo, una vez que llegan, o sea, este es el barco, ¿no? Todo los acontecimientos, una cosa, por ejemplo, como te he dicho antes, como las letrinas estaban arriba, pues en casi todos los sitios del barco, en las esquinas y eso, pues había deposiciones de todo tipo. Claro. ¿Qué pasa? Que le echaban alquitrán olía y después le echaban serrín. Claro, una de las veces tuvo que el médico decirle al capitán, mire, no eso era una masiva, no echarme más, porque es que no nos van a morir de la enfermedad, van a morir del pestazo que hay aquí, porque es que ya era insoportable, ¿eh? ¿Qué pasa? Que las cubetas también estaban allí llenas de excrementos, las ponían en las esquinas, después para tirar, bueno, una serie de historias. Qué barbaridad. Que te digo, y en el caso ese de cómo hacer barco de carga, la línea de flotación, digamos que no se debía ni ir por donde iban ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida era, bueno, pues muy, muy, muy complicada. Y por eso morían muchos. Y al llegar a puerto, al llegar a Hawái, ¿abría y bajaban libremente o antes? Vamos a ver, eso era como, mira, precisamente en este barco, he conseguido de una de las familias que se fueron, que eso no lo ponen, lógicamente, los periódicos, porque más en Hawái no van a decir eso. Las personas que venían con alguna contaminación de alguna enfermedad o venían con alguna historia, lo que hacían era unas nasas grandes, y los cogían en las nasas y los transportaban hacia una isla o al Lazareto. El Lazareto era una isla donde cuando llegaban a Coín, cuando llegaban a Hawái, resulta de que siempre el barco iba a una isla y allí le hacían las pruebas y allí examinaban si el que venía, bueno, pues allí a un hospital. O sea, al bajarse le hacían un reconocimiento médico. Sí, ellos nunca iban al sitio donde tenían que ir, sino ellos iban primero al Lazareto. Pero no llegaría ninguno sano. Bueno, hay gente que una vez que ellos veían que tenía una enfermedad grave, que no era de dejarlo allí, porque allí tenían, estos van aquí, estos van allí, estos están sanos y vienen para acá y se tienen que esperar 15 días,
Pero los que estaban muy mal o tenían un problema grande, esos los devolvían. Ah, los devolvían. Cuando venía otro barco para acá, y entonces tengo que comprobar eso bien, pero yo creo que venían por el canal de Suez para no pisar terreno americano, o sea, por Japón, por la zona de ahí. Porque ellos no querían que como tenían el problema que tenían los hawaianos de siempre es que ellos se quedaron sin nativos, porque una vez que llegan los japoneses y los chinos los primeros, traen enfermedades. Y ellos estaban limpios de enfermedades. Claro. Cuando llegan enfermedades... No tienen defensa y caen. Y caen como chinches. Entonces, claro, por eso tienen que buscar gente fuera, ¿no? Porque ya, aparte que las plantaciones cogieron un impulso grandísimo y le hacía falta mano de obra, ¿no? Y en un sitio tan lejano... Tantos meses de viaje, en tan malas condiciones, el que no moría a la ida, moría a la vuelta. Sí, la cuestión es que esas criaturas, bueno, pues pasaron, bueno, eso. Hay personas, familias de aquí, que murieron 2 hijos en el camino, otro murió 1, otro murió la mujer cuando llegó, te digo, pues era gente muy joven y mucha gente embarazada en el barco. Este libro es concretamente sobre este barco. Sí, sobre lo que estoy contando más o menos viene... Pero ¿tienes otros libros sobre sí. otros viajes, otros barcos? Tengo el Heliópolis, que es el primero que salió de aquí, y de Hawái tengo 2. ¿Qué pasa? Que, como estaba hablando antes, se han traducido al inglés. Este está traducido, me lo van a mandar de aquí a un par de meses. Pero el Heliópolis ya está traducido y cómo yo hacía llegar a esta familia el barco, porque me llamaban Miguel, por favor, que no sabemos español ya, mándanos el libro, ¿cuándo me lo va a mandar en inglés? Y cuando se lo mandé, pues bueno, entonces cuando ya, si estaba yo contento, es cuando las cartas que me han mandado, porque tienes que ver que estas familias saben las penalidades que tuvieron allí, pero no las que tenían allí, los motivos por qué se fueron y las causas, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando ellos se han dado cuenta y han conocido todo lo que pasaron sus bisabuelos y abuelos para que ellos estén, que ellos, la mayoría, están muy bien, muy bien. Gente con, bueno, ellos compraron, luego, después del principio, ellos poco a poco fueron escalando, porque al principio no los quería nadie. Y si quieres, ahora después te voy a contar la historia. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, la cuestión es esa, ¿no? De que esta familia, ese esfuerzo, ese coraje que tuvieron de tanto trabajo y tal, esta familia, al leerlos, bueno, pues dice, Dios mío de mi alma, qué valor tuvieron personas que tenemos que ver, que de cultura, pero cultura es una cosa y tener ese valor y conocimiento es otra. Desde luego. Ellos supieron de que la única manera de que su hijo y su familia en la vida pudieran comer y pudieran vivir era irse. ¿Cuántos libros son ya, Miguel? ¿Cuántos tengo en total? Sí. Este es el 7º. El 7º. Sí, y sigues investigando. Diferente. Sigue investigando. Sí, tengo cosas ahí dándole vuelta. Lo que pasa es que, como tú sabes, yo tengo una cosa curiosa. Mi mujer, cuando termina un libro, me dice, ahora descansarás, ¿no? Bueno, dicen y todas. dice, porque yo sé que le va a estar dando vuelta a otra cosa ya. Y claro, y yo, bueno, la verdad es que como son normalmente, son libros... No se puede evitar, ¿verdad? Sí, pero son historias muy desconocidas. Pues todavía me alegro más, o sea, no escribo sobre lo que ha escrito ya 27. ¿Qué pasa? Que eso también tiene más dificultad. Claro. Porque no hay, digamos, la bibliografía apenas hay, la estás haciendo tú. Pero para ti es un nuevo reto. Claro, además, lo que es bueno que tiene esto es que yo siempre he dicho que mi intención no es hacer un vademecum, ni lo mío es lo mejor, sencillamente lo mío es abrir las puertas a que vengan más historias. Claro. Ahora, en octubre va a haber un congreso en Cáceres, de un antropólogo que leyó mi primer libro y vio que había muchos cacereños, extremeños en general, que se fueron en el último barco, en los 2 últimos, ¿no? Unos 600. Entonces este señor, bueno, pues a partir de que empezó a estudiar esto, ha organizado un congreso en Cáceres, me ha invitado para dar una ponencia allí y está en el tema de que quiere traerse a todos los que quieran, ya ha mandado para Estados Unidos que se vengan al congreso y enseñarle toda la parte de Extremadura. Él me llamó y me dijo, oye, mira Miguel, ¿por qué no me echas una mano? Dice, mira, como tú sabrás, la mayoría de la gente que viene, o sea, la gente que se fue eran andaluces. Claro, él quería extremeño, pero le han escrito mucha gente que son de descendientes de andaluces. Entonces, Manuel Trinidad se llama este hombre, ¿no? Entonces me dice, mira Miguel, échame una mano. Digo, bueno, ¿qué quieres que haga? Dice, ¿por qué no te quedas tú con los que vienen de Andalucía y los paseas por Andalucía? O los paseas, los enseñas. Entonces estoy ahora, otra cosa, otra pelotera. Otro proyecto más. Otro proyecto que es, ahora mismo estoy hablando con empresas de viaje, porque en este caso, aquí no se trata, pero yo ahí no voy a ni a ganar dinero ni nada, sencillamente organizarle el viaje.
Entonces lo que estoy ahora es intentando que estas familias cuando vengan, que me han llamado mucho, Miguel, ¿tú vas ahí a Cáceres? Y le he dicho que sí, porque quieren conocerme. Hay gente que me ha dicho, Miguel, cuando pase el COVID, tenemos que ver, son gente mayor en la mayoría. Cuando pase el COVID quiero ir nada más que a conocerte. Hombre, yo te agradezco ese detalle, ¿no? Entonces resulta que yo lo que vamos a hacer es que yo quiero traerme, una vez que el congreso termine, me los voy a traer aquí. Voy a traer a Málaga, a todos, los que vengan, porque claro, estoy hablando sin saber todavía cuánto viene, porque esperemos que ya pase toda la pandemia y pase todo esto, y para que ellos estén un poco asustados, porque de hecho son gente mayor, la mayoría, porque ya sus hijos y eso son muy americanos, y a mí me dicen, Miguel, tienen 70, nosotros somos los últimos ya, mis hijos y mis nietos ya no tienen interés. Esto no tiene interés, las fotillos las tienen guardadas ellos, ¿no? Es tan apasionante que no quiero dejar de recordarle que si tienen en casa alguna carta o alguna foto o algún documento de familiares que emigraron, contacten con nosotros para que Miguel va a hacer una investigación y seguro que va a multiplicar la información que usted tiene y a él también le va a servir. ¿Cuál era el correo? Recuérdanos, Miguel. Sí, es Malva, M-A-L-B-A, Malva. ¿Minúscula? Sí, minúscula todo, es la M y Alba, Malva, @ UMA, de Universidad de Málaga, UMA.es. Pues ahí queda dicho. Y ahora vamos a dejar para el siguiente capítulo la parte más interesante. Ya verán, nos siguen en el siguiente.